la doctora Marta Aguilar Trejo, que impulsa, respalda y apoya las iniciativas que consolidan a la Universidad de Celaya como una institución de vanguardia. Al decano, el maestro Alejandro Saldaña, y el equipo directivo de la Universidad de Celaya y academias por hacer suya la visión de don Raúl Nieto hace 30 años. A nuestros alumnos, razón de ser de esta institución, muchas gracias por su presencia. Las cátedras en las universidades tienen su origen en el Renacimiento, donde cátedra prima era la de mayor prestigio. Se impartían las mejores horas en los mejores espacios, contaban con la mejor concurrencia y se daban por parte de los más prestigiados maestros. Actualmente, en las universidades, la cátedra prima es una conferencia especial impartida por un orador de la más alta reputación que abre un ciclo de una facultad o una área académica. Hoy tenemos el honor de inaugurar las actividades del área de negocios con esta cátedra, más aún en el marco del 30 aniversario de la Universidad de Celaya. Es un lujo el escuchar y aprender de nuestro honorable invitado, el doctor Xavier Marcet. Esta es su casa. Me voy a permitir dar unas breves notas del currículo del doctor Xavier Marcet. Es un consultor en estrategia, innovación y emprendimiento corporativo, formado en posgrado en las escuelas de negocio de USA Berkeley, IESE y ESADE, y una licenciatura anterior en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2002 trabaja ayudando a empresas, universidades y administraciones a desplegar modelos de innovación orientados a obtener resultados. Anteriormente fue jefe del rectorado de la Universidad Politécnica de Cataluña, director de la Global University Innovation Net, director general de la empresa Local Red. Ha desarrollado consultorías internacionales en más de 20 países de Europa y América, en empresas como HP, Sony, Arauco, Grupo Suez, Repsol, Enagas, Banc de Sabadell o SEAT. Preside Lead to Change, que son empresas en red dedicadas a la consultoría en estrategia e innovación, y 8 Wires, una startup sobre Big Data y nuevo management. Asimismo, es presidente fundador de la Barcelona Drucker Society. Es profesor de la Universidad Pompeu Fabra en la Escuela de Management e imparte numerosas conferencias al año sobre temas de innovación y emprendimiento, así como clases en distintas escuelas de negocios y universidades de España y Latinoamérica. Sus últimos libros publicados es Cosas que aprendemos después, de Editorial Plataforma en 2010, Innovación Pública, Esquivar la mediocridad, y es colaborador habitual para temas de management del periódico La Vanguardia y del blog Sintetia.com. Demos la más cordial bienvenida al doctor Xavier Marcet. Muchas gracias. Buenos días a todos, rectora, decano, autoridades académicas, invitados a esta charla. Para mí es un honor poder estar aquí. Apreciados estudiantes, miren, cuando muchos de ustedes nacieron, nosotros nos estábamos haciendo una pregunta. Nos estábamos preguntando: oiga, ¿esto de Internet va en serio? Ustedes ya saben que sí, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros estábamos con muchas dudas. Teníamos cosas que iban mucho más lentas que las que van hoy y nos decían que esto cambiaría nuestra vida. Cambiar la vida no sabemos qué es. Seguramente quiere decir cambiar el trabajo, cambiar la forma de estudiar. Quizá no nos imaginábamos que esto cambiaría las relaciones con nuestros hijos. Sí. Y poco a poco nos dimos cuenta de que alumbraba un nuevo mundo que tenía cosas muy buenas y que tenía muchas incertidumbres. Y esto no es la primera vez que pasaba en la historia. Nosotros hemos vivido
todos, vosotros y nosotros. Hemos vivido cambios importantes, pero imaginad la gente que a principios del siglo XX, acostumbrado a formas de alumbrarse muy precarias, un día les llegó la luz eléctrica y les cambió todos sus horarios y les dio comodidades que nunca se habían imaginado. Ahora tenemos otra pregunta. Escuchamos muchas cosas que no sabemos si habrá para tanto, si serán muy importantes. Y seguramente la respuesta dentro de unos años, no demasiados años, será que sí. Ustedes piensen que hace 10 años no existía el iPhone, no existía Android, no existía WhatsApp. Los cambios se han ido acelerando. Dentro de 10 años, si nos volviéramos a encontrar aquí, habría cosas que ya las hemos incorporado con tal naturalidad en nuestra vida que no nos daríamos cuenta de que son muy recientes. Y en este entorno es el que les quiero plantear la charla de hoy. Miren, creo que ustedes van a tener que construir sus oportunidades de un modo distinto a lo que los hemos hecho las generaciones anteriores. No tengo nada claro que les vaya a ser más fácil de lo que nos puede haber sido fácil o difícil a los demás. Sí que tengo claro que aquellos de ustedes que piensen por sí mismos, es decir, que intenten generar una lógica de diferenciación, van a tener más oportunidades. Nosotros venimos de un esquema en el que la gente estudiábamos en la universidad, terminábamos la universidad, ojalá con un título, y aquel título nos daba para trabajar toda la vida. O gente que no iba a la universidad tenía algo que desapareció, tenía un oficio, y este oficio le daba para trabajar en sitios distintos del mundo. Mi abuelo era una persona muy humilde, trabajaba de hilador en fábricas textiles y no tuvo muchos problemas para irse desde el sur de Valencia hasta Manchester, luego hasta Lyon. ¿Por qué? Porque él tenía un oficio y las máquinas eran las mismas en cualquier parte y en el fondo se iba donde pagaban más. Luego nos dimos cuenta que cuando estábamos estudiando en la universidad teníamos más oportunidades y que los títulos nos permitían acreditar una serie de competencias y nos permitían hacer cosas que los que no tenían título no podían hacer. Los que no tienen título no pueden hacer de médico. O no son contratados por muchas empresas. Pero también nos dábamos cuenta de una cosa muy importante, y es que cada vez más tener un título continúa siendo muy importante. Yo les puedo decir que en Europa, en todo el mundo, pero los datos que conozco son de Europa y de España especialmente, hemos pasado una crisis terrible. La gente que tenía título universitario ha tenido más oportunidades. Pero también es verdad que hay mucha gente que tiene título universitario y que con el mismo título que hace unas décadas había gente que encontraba trabajos muy bien remunerados, hoy son gente que vive con una cierta dificultad. Hay una parte que la tiene que poner la universidad, pero hay una parte que si no la ponen ustedes va a ser más complicado. Y esto es complicado porque cuando tú estás estudiando, no solamente estás estudiando. Cuando estás estudiando en esta edad, no solamente estás estudiando, estás abriéndote al mundo. Las relaciones que tenéis entre vosotros marcan absolutamente vuestra vida, llenan los pensamientos y los corazones y llenan lo que queremos hacer. Pero sí que hay algo que parece claro. Antes parecía que organizábamos la universidad
para que todos los que tenían que salir salieran todos iguales, que todos os parecierais mucho. Hoy lo que pretendemos es todo lo contrario, que todos estéis bien formados, pero que no os parezcáis, porque si os parecéis vais a tener menos oportunidades. Hay algo que es un poco inquietante y a la vez es un gran desafío. Os estamos formando para trabajos que no sabemos qué trabajos van a ser. Os vais a ganar la vida con profesiones que no existen. Ayer salía una noticia que se calcula que el 55% de las profesiones del año 2030, es decir, cuando vosotros estaréis en plenitud profesional, todavía no existen. O sea que tenemos una responsabilidad, vosotros y nosotros, es formarnos de una manera que sin tener que volver a la universidad a hacer 9 semestres, tengáis capacidad para aprovechar oportunidades que podemos más o menos intuir por dónde van, pero que no sabemos. Vosotros vais a aprobar la universidad, vais a ser buenos egresados de esta universidad y no se va a terminar nada. No se va a terminar nada. Se va a terminar que vais a estar cada día aquí, se va a terminar las relaciones entre vosotros, pero no se va a terminar nada, igual que para mí no se termina nada. Vamos a tener que estar constantemente viendo cómo nos adaptamos a un mundo que cambia. Y es para bien o para mal, va a cambiar. Va a cambiar tan radicalmente como cambió para los que éramos adultos en los años 90. Esta vez lo vais a protagonizar vosotros. En los años 90 había como un paraguas que era más fácil de resumir todo. Ahora seguramente este paraguas va a ser el de la inteligencia artificial. Estamos ante un cambio de unas cuantas cosas que van a hacer que las organizaciones, que las empresas funcionemos de un modo distinto, y esto lo vais a tener que protagonizar vosotros. Estamos acostumbrados ahora a qué? Estamos acostumbrados a un tipo de Internet que es o bien conexión de personas, WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, lo que queráis. Estamos acostumbrados a otro tipo de Internet, la que entramos por Google. Conceptos, contenidos, me da igual que sea una canción de YouTube, que sea una fórmula matemática. Pero hay algo a lo que no estamos acostumbrados, que es a que todo va a estar sensorizado y conectado. Esta Internet de las cosas nos va a generar toda una serie de posibilidades distintas. A la gente que vende ruedas, la gente de Michelin que vende ruedas, le va a permitir no tener que vender ruedas a los camiones, sino un negocio seguramente más continuado, que es, les van a cobrar una especie de alquiler de rueda por cada kilómetro que hagan. Y cuando el camión no esté parado, ellos van a saber que está parado y no les van a facturar. Y cuando la rueda esté un poco desgastada, se la van a proponer cambiar. Vamos a sensorizar muchas cosas. Una de las cosas que vamos a sensorizar más va a ser nuestro cuerpo. Ahora nos parecerá, digamos, que hay determinadas cosas que pueden ser un poco inquietantes, pero evidentemente la sensorización, seguramente con un chip de nuestro cuerpo, cuando nos haya evitado en nuestra vida unos cuantos cánceres o nos haya detectado unos cuantos cánceres a tiempo, no nos parecerá, digamos, que esto sea nada impropio de las personas. Toda esta sensorización, ¿a qué nos va a llevar? A infinidad de datos.
infinidad de datos de todo tipo. Datos que hasta ahora era inimaginable que pudiéramos gestionar y que ahora podemos gestionar gracias a que los podemos almacenar y podemos trabajar con ellos con esto que en general llamamos el Big Data. Y que nos permite ver exactamente cómo están transformándose las cosas. Si tuviéramos que analizar todos estos datos de la misma forma que analizamos en las empresas o vosotros cuando estudiáis cualquier cosa, no podríamos, llegaríamos inmediatamente a la parálisis por análisis. Entonces aquí va a pasar una cosa que va a ser lo que os va a cambiar la vida. Lo que os va a cambiar la vida a vosotros y a nosotros. Y que parece que es una cosa que nos hacemos la misma pregunta que nos hacíamos en los años 90. ¿Habrá para tanto? Lo que nos va a cambiar la vida va a ser que toda esta complejidad, todos estos datos, no vamos a enfrentarnos a ellos solos. Vamos a enfrentarnos con unos programas de ordenador, con programas instalados en nuestro móvil, que ahora nos sirven casi solamente para jugar y que nos van a permitir trabajar. Que tengáis trabajo en el futuro va a depender de cómo seáis capaces de dialogar con las máquinas de inteligencia artificial. Así de claro. ¿Y esto va a ser muy complicado? No. ¿Pero va a ser fácil? No. ¿Requerirá de esfuerzo? Sí. ¿Es imposible? Para nada. Tendremos que cambiar muchas cosas, incluso tendremos que cambiar rápido muchas cosas que hemos aprendido hace pocos años. Sí, absolutamente. También los profesores lo tendremos que hacer. En esta lógica es donde vais a tener vuestras oportunidades. Y aquí vais a tener que combinar mucho aquello que os ha gustado, aquello con lo que habéis profundizado con estas habilidades. Algunas de las personas que hoy tienen trabajo lo perderán, otros no accederéis a determinados trabajos porque efectivamente la suma de esta inteligencia artificial con la robótica va a cambiar muchos trabajos que no son solamente trabajos que se pueden automatizar, cosas físicas. Yo tengo la suerte de estar mucho tiempo en algunas de las universidades que están alumbrando este mundo, especialmente el MIT en Boston, y hace no mucho hubo una especie de concurso entre gente que estudia periodismo y una de estas máquinas de inteligencia artificial, en la que se trataba de redactar una nota de prensa sobre un evento. Era muy difícil saber cuál había sido si optó por unos o por otros. Al final había una cosa clara: la que estaba escrita por la máquina de inteligencia artificial no hacía faltas de ortografía. Pero tampoco era tan fácil decir que tuviera menos inspiración, que hubiera puesto menos emoción. En el año 96 pasó una cosa que a algunos nos dejó. Una máquina que se llamaba Deep Blue ganó al campeón del mundo de ajedrez, que era un tipo muy famoso, se llama Garry Kasparov. Y dijimos, estas máquinas son muy inteligentes, pero el ajedrez es una cosa de reglas. Uno se puede imaginar que los millones de movimientos alguien los puede, no en una cabeza privilegiada, pero una gran máquina muy potente los puede tener todos. Pero ¿qué dijimos al cabo de un tiempo, cuando no solo ganó un concurso de estos de adivinar, a veces palabras, digamos, con doble sentido, como fue Jeopardy, un concurso televisivo?
Lo que dijimos cuando ganó el campeón del mundo de Go, este juego asiático que se basa, digamos, en la intuición. La intuición no es racionalidad, es otra cosa. Ya no nos sorprendió, por tanto, que hace menos de un año una máquina de estas ganara a algunos de los mejores jugadores de póker del mundo y los ganara en un tiempo récord, porque la máquina aprendió en 2 días a hacer faroles, cosa que es una cosa que requiere una actividad. Y ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preocuparnos. No, hay algo que es fundamental para entender nuestro futuro. Si nosotros nos vamos a enfrentar con una máquina que aprende rápido, si nosotros nos enfrentamos persona-máquina en algunas cosas, siempre ganará la máquina. Pero cuando nosotros nos juntamos un equipo de una persona y una máquina de inteligencia artificial contra otra máquina de inteligencia artificial, siempre gana la coalición persona-máquina. Aquí la universidad está empezando a planteárselo esto, y no es de las últimas universidades que se lo plantea, sino de las primeras. La Universidad de Celaya es de las primeras que se lo está planteando. Pero es igual, muchos de vosotros tendréis que hacerlo después, cuando hayáis terminado. Lo más importante será cómo aprendemos a dialogar con estas máquinas sin perder ni una pizca de humanidad. No nos van a ganar las máquinas si somos capaces de hacer la suma de inteligencias. Vuestro futuro está en saber sumar la inteligencia a la de las máquinas. Alguien creía que esto de los robots, esto de la inteligencia artificial, solo era para cosas que yo he visto en la industria, que están aquí, que están en Guanajuato, que están en Querétaro, que las he visto. Son robots que son capaces de sustituir procesos físicos, automatizables con cierta facilidad. No, no estamos hablando de esto. Y es aquí donde vosotros, yo creo, que tenéis el primer reto, que es empezar a pensar por uno mismo. Y uno a veces no sabe cómo piensa, incluso no sabe ni si sabe pensar. Muchas veces la forma, digamos, que nos planteamos los estudios, a veces sí, a veces no son solamente memorizables y repetir. Muchas veces nos plantean desafíos, digamos, que tienen que ver en qué estrategias de análisis y luego de propuestas somos capaces de hacer. Hay algo importante, y para los ingenieros más. En este mundo de tanta máquina, habrá una cosa muy fundamental: saber escribir. Solamente sabemos qué pensamos cuando lo escribimos. Mirad, yo hace muchos años, antes de dedicarme al mundo de la empresa, disfruté muchísimo con otra vida. Fui un profesor de historia, apasionado por el Renacimiento, y que daba clases de historia y de filosofía, sobre todo de la etapa del Renacimiento. Y me gané un concurso a nivel español como mejor profesor de filosofía. Yo sabía que había un autor, que es Hegel, que yo había una parte de Hegel que no lo sabía, no lo entendía. Todavía no lo entiendo ahora. ¿Y sabéis cómo sabía que no la entendía? Porque no la sabía explicar. Y porque no la sabía escribir. Si no escribís, no sabemos si pensáis.
Y para la suma de inteligencias esto va a ser fundamental. Es igual que estéis haciendo una carrera de negocios, que estéis haciendo una carrera de ingeniería, que estéis haciendo una carrera de física, de química, es igual. No hace falta, digamos, ser García Márquez. Simplemente tenéis que hacer algo que va a ser fundamental para vuestro futuro, que es demostrar con capacidad de expresión vuestra capacidad de pensamiento. Y esto es puro entrenamiento, puro entrenamiento. Nosotros tenemos una regla cuando trabajamos con las empresas. La regla es: pensar se piensa solo, razonar se razona en equipo. Cuando vais a hacer un trabajo en grupo, no caigáis en la trampa. Siempre es mucho más fácil afiliarse a uno que piensa y ser el follower. Y esto es práctico cuando... Esto no es lo que os va a pasar en vuestra vida profesional. Esta capacidad de tener criterio va a ser fundamental para todo esto que llamamos la suma de inteligencias. Ahora estáis en la universidad. ¿Veis todavía? Está lejos, está cerca, está cerca. ¿Veis todavía en la lejanía vuestra actividad profesional? ¿Estáis preparándoos? Pero sabéis que esto está encarado no a estudiar toda la vida solamente, sino que queréis tener, digamos, ser buenos egresados, tener acceso a la vida profesional. Cuando yo les pregunto a muchos de mis estudiantes, oye, estudiantes que no hace falta que tengan 40 años, 50 años, gente que lleva 5, 6 años, 7 en el mundo profesional, dentro de poco seréis estas personas. Cuando les pregunto, oye, ¿qué es lo que ha marcado tu vida profesional? La mayoría, ¿sabéis qué me dicen? Tuve un jefe del que aprendí mucho. Algunos me dicen, hubo un profesor que en secundaria o en la universidad me marcó. Pero casi siempre añaden, tuve un jefe que me marcó mucho. Y uno parece que ahora lo que espera es salir de acá, que es como una cierta carrera de obstáculos, llegar a la vida profesional y que alguien me escoja. Y en parte será así. Buscaréis trabajo, os ayudaréis, conoceréis, digamos, gente, sacaréis oportunidades, muchas oportunidades de las relaciones que habéis trabado entre vosotros, de las relaciones que tiene vuestra familia, de vuestra capacidad para crear relaciones propias. Y entraréis a trabajar en una organización. No tardará mucho tiempo en que os daréis cuenta que sobre todo respetáis a la gente de la que aprendéis. Solo respetamos a la gente de la que aprendemos. Como personas respetamos a todo el mundo, faltaría más. Solo respetamos a la gente de la que aprendemos. Acordaros bien, porque no pasarán muchos años que vosotros seréis jefes. Y solo respetarán si aprenden de vosotros. Y cuando estás en esta lógica dentro de las organizaciones,
entonces es cuando tenéis que cambiar la ecuación. En que os tenéis que dar cuenta que para vuestra vida profesional, escoger, buscar estar en determinados equipos, escoger buenos líderes para vosotros, va a marcar vuestra vida profesional. En una u otra organización. Gente que os saque lo mejor de vosotros, que os haga crecer, que os haga confianza, sabiendo incluso que algún fracaso habrá de por medio. Preocuparos muy rápidamente en vuestro mundo profesional de escoger personas que os tiren hacia arriba y huid de esta gente que tiene egos tan absolutamente aplastantes que no dejan crecer a nadie. Son muy mediocres. Y entended que hay organizaciones que van bien porque hay una regla que funciona. Algún día vosotros tendréis que tomar esta decisión. Cuando contratéis a alguien, contratad a alguien que sea mejor que vosotros en algo. Si no es mejor que vosotros en algo, estáis haciendo un pacto con la mediocridad. Y este pacto se paga. Una de las cosas que os irá mejor en la vida profesional es ser gente con empatía. Empatía quiere decir que yo tengo mis intereses legítimos. Yo quiero construir un futuro, quizá quiero construir, digamos, un futuro pues para tener una familia, simplemente para ayudar a los que quiero, para crecer, para viajar, para lo que vosotros queráis. Hay gente que tiene una enorme incapacidad de compaginar sus intereses con los intereses de los demás. Son este tipo de gente que se mira a sus jefes muy mal cuando está debajo y no se acuerda cuando está arriba y hace igual o peor que lo que hacían los demás. La empatía quiere decir ponernos rápido en lugar del otro. Rápido es importante. Rápido es importante. Sobre todo es importante cuando estamos hablando de algunas cosas que son necesarias para el trabajo que vais a tener. Mirad, cuando nos dedicamos a la innovación, yo es el trabajo que hago desde hace 10 años, cuando tú quieres innovar no preguntas a nadie nada, no preguntas nada. A mí no me preguntaron si quería un smartphone. A mí no me preguntaron ni a nadie. Alguien vio que teníamos los bolsillos llenos de cosas, para la música, para el correo electrónico, para el teléfono, para la fotografía, y sin preguntarnos nada nos ofrecieron un smartphone que los resumía todo. Porque alguien tuvo capacidad de ponerse en lugar de los demás. Ponerse en lugar de los demás es fundamental, tanto para la dimensión humana de las relaciones en el mundo profesional. Yo me pongo en lugar tuyo, no quiere decir que comparta tu posición. Como para la hora de la innovación y en general para la hora de gestionar cualquier cosa. El mundo nuestro, el vuestro y el nuestro es el mismo, cambia muy rápido. Mirad, en el año 2011 estaba en una conferencia en Silicon Valley y me tocó un tipo al lado que empezamos a hablar. Me dijo, bueno, estoy montando una startup que espero que vaya muy bien, que es una cosa, digamos, que tiene que ver con el intercambio de las personas para arriba y para abajo, que se va a llamar Airbnb. Y era a finales del año 2011, hace 6 años.
Hoy, este chico, con otro compañero que montaron esta startup, que todavía tenía muchas dudas sobre cómo tenía que organizarlo, etcétera, etcétera, esta empresa que no ha invertido ni un peso en comprar una sábana o una almohada de hotel, tiene una empresa que vale más que la cadena de hoteles más grande del mundo, que se llama Marriott. Esta gente ha cambiado en la ciudad donde yo vivo, ha cambiado no solamente el mapa turístico. Barcelona es una de las ciudades más lindas del mundo, hay muchísimo turismo, de las ciudades con más turismo del mundo. No solamente ha cambiado la forma como la gente va a visitar Barcelona, sino que ha cambiado todo, ha cambiado los precios de todas las viviendas. Y esto ha pasado en 5 años. Cuando nosotros estamos en las empresas, trabajando con ellos, nos damos cuenta de que cosas que antes pasaban en 20 años, pasan en 2. Pero antes había 20 años que teníamos las personas que trabajábamos o que estábamos vinculadas a esto, que teníamos tiempo para ir adecuándonos. Cambiar la forma de ser muy rápido va a ser vuestro trabajo. Y el nuestro. Si no, estaremos fuera. Por eso empezamos a trabajar metodologías de agilidad, que son metodologías que os vais a encontrar, que a lo mejor no han sido ninguna asignatura a lo largo de todos estos semestres, pero que os los vais a encontrar y que van a ser cada vez más importantes. Porque o las empresas se adecúan ágilmente a los cambios, o se acabó. Pero las empresas no son nadie. Las empresas son su gente. Y hay gente que es incapaz de cambiar y gente que es capaz de cambiar. Y vosotros tendréis que decidir lo que sois. Porque cambiar no es la cosa más agradable del mundo. Tampoco es el gran desastre. Te saca de tu zona de confort y te plantea otras cosas. Una de las características importantes que en los próximos años vamos a necesitar va a ser que vamos a tener tanta información a la hora de tomar decisiones, una información no solo histórica, sino una información online, que tendremos que hacer muy rápidamente una síntesis para poder tomar decisiones, si no nos va a ser imposible. Esta síntesis nos ayudará en máquinas a hacerla. Pero hacer síntesis es muy importante y hay una cosa fundamental: saber distinguir entre hacer un resumen y hacer una síntesis. Van a tener trabajo los que sepan hacer síntesis. Los resúmenes los harán las máquinas. Y muy bien. Y no se hacen síntesis sin pensar. Y aquí hay algo en el que tendremos que entrenarnos, porque los que van a tener muy buen trabajo en esta suma de inteligencias son los que sepan hacer síntesis y que las puedan plantear de un modo que sea comunicable. ¿Sabéis quiénes comunican? Comunican aquellos que vencen la necesidad de decirlo todo. Si sois gente que no supera la necesidad de decirlo todo, no vais a poder trabajar, porque diciéndolo todo es un resumen a escala. La síntesis no es decirlo todo. Tener criterio, volvemos a la primera transparencia, pensar, tener criterio y decir, hay 20.000 opciones, estas 5 son las fundamentales para tomar la decisión. Y esto hay que entrenar. También nos irá bien en general en la vida profesional
en general en la vida profesional, os irá bien la brevedad. La brevedad no es ninguna medida exacta. Si le preguntáramos a Fidel Castro qué es la brevedad, el que hacía discursos de 8 horas y todavía tenía ganas de continuar. En general, la brevedad es hablar menos de lo que la gente espera que hablemos. Si hoy hemos pactado que vamos a estar aquí 45 o 50 minutos, la brevedad no es que llevemos 1 hora y media y penséis, este Marcet todavía no ha terminado. A partir de un momento determinado ya no me escucharéis nada. Solo estaréis pensando, bueno, ¿termina o no termina? La comunicación consiste en que los mensajes lleguen a gente que está saturada. Nosotros tenemos muchas dificultades cuando estamos en el aula. Es igual. Un día vosotros también estaréis delante de vuestros compañeros de trabajo y tendréis la misma dificultad que hoy tienen vuestros profesores para que no miréis los teléfonos celulares. La misma. Tenéis la misma. Competimos con multitud de mensajes. Colocar un mensaje es muy difícil. Si tenemos la necesidad de decirlo todo, si gastamos mucho tiempo, cuando vayáis a empezar a trabajar, hay una cosa que funciona bien. Estás en una reunión, todo el mundo va a hablar, papel en blanco, antes de hablar, hazte un pequeño esquema, muy pequeño esquema de lo que vas a decir. No quieras decirlo todo, dilo fundamental y dilo con brevedad. Vais a tener más impacto en medio minuto que el que lleva 10 minutos hablando, y vais a tener una valoración profesional extraordinaria. Pero no improviséis. Medio minuto para hablar, medio minuto para hacer el esquema. Y luego, en la necesidad de no decirlo todo, está también aquella necesidad que algunos tienen de volver a repetir lo que su compañero lleva 5 minutos diciendo. En vuestras habilidades de comunicación os vais a jugar una parte de vuestra vida profesional. ¿Son muy hábiles los robots a la hora de comunicar? Todavía no. Algunos conocéis esta anécdota. En agosto pasado, en la convención de una gran empresa en el sur de Chile, me pidieron: mira, Xavier, nos gustaría que la charla que tienes que dar la dieras en el escenario con el muñeco de IBM. El muñeco de IBM es un pequeño robot así, cargado con el programa Watson, que es el programa seguramente más potente, con algunos de Google y de Amazon, de inteligencia artificial. Y me dijeron: mira, Xavier, aquí queremos quedar todos muy bien, intentemos pactar las preguntas que tú le vas a hacer desde el escenario a Watson para que sea ágil. Digo: perfecto, no pasa nada, es como si hiciéramos una obra de teatro. Ya hice teatro de pequeño, no hay problema. Y salió muy bien. Me equivoqué algunas veces, me equivoqué yo, pero el muñeco encajó bien. Pensé, bueno, tampoco es para tanto. Pero cuando terminé, les pedí al equipo de IBM poder interactuar, digamos, con el muñeco. Lo primero que me sorprende es que con el muñeco hablas. También hablas con la Siri,
Claro, pero yo, ¿qué hago normalmente con la Siri? Pues cuando voy en auto y no tengo no sé qué, Siri, cosas muy importantes en la vida. Siri, ¿cuándo juega el Barça? Fácil. No, yo le hacía preguntas complejas. Complejas quiere decir, oye Watson, teniendo en cuenta que esta es una empresa maderera, teniendo en cuenta la previsión climática para los próximos 2 años, teniendo en cuenta la previsión de crecimiento de esta empresa y esta empresa que son los grandes competidores, teniendo en cuenta el crecimiento del mercado, el crecimiento económico de estos 3 países en los próximos años, ¿cuál es la estimación del crecimiento potencial de esta empresa? Y él me contesta al cabo de poco tiempo y me deja impresionado. Pero no solo me contesta, me manda toda una serie de documentos por correo electrónico claves. Nosotros vamos a hacer, este va a ser nuestro trabajo. Y va a ser importante que nosotros tengamos capacidad de, oye, nosotros no somos fáciles de imitar. Nosotros somos mucho mejores que las máquinas, sobre todo ahora que la inteligencia artificial todavía es más artificial que inteligencia. Pero esto se va a terminar. Y nosotros continuaremos siendo gente con enormes capacidades. Pero lo que es verdad es que vamos a hacer gente con enormes capacidades, pero que cuando salgáis egresados no se va a terminar nada. Sí, claro, se va a terminar en vuestra vida mucho, en vuestras agendas mucho, pero en la necesidad de formarnos y de avanzar, nada. Hay una cosa que es muy difícil y que continuará siendo igual de importante en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos, ¿qué falta? 5 minutos. La gente normalmente, cuando vayáis a las empresas, haced lo que queráis. Os distinguirá entre 2 tipos. Hay gente que vende y gente que no. Las empresas parecen muy complicadas, pero son 3 cosas: vender, producir y cobrar. No os olvidéis de cobrar. Si tenéis esta capacidad que hay gente que no tiene, de, gracias a la empatía, ponerte en el lugar del otro, ser capaz de venderle algo que tenga valor, que te lo compre, y cerrar, no os podéis llegar a imaginar en términos profesionales el valor que esto tiene. Estudiad lo que queráis. Pero si tenéis esta capacidad, hay mucha gente que le da vergüenza. Los que tengáis esta capacidad, trabajadla, porque en las empresas hay 2 tipos de gente: los que venden y los que no. Y cuando digo venden, digo venden. No, bueno, yo soy capaz de vender internamente. No. Vender fuera y cobrar. Una de las opciones que tendréis es la de construir oportunidades por vuestra cuenta. Ser emprendedores. Ser capaces de tener una idea y llevarla a cabo. Además está de moda el emprendimiento. Vais a encontrar muchas ayudas. Incluso hay una cierta burbuja en el mundo del emprendimiento. Solamente una regla fundamental: si montáis una empresa, no os obsesionéis en que alguien os ponga dinero. Obsesionaros en que tengáis clientes. Esto es lo que hace crecer las empresas. Y luego, pues, hay gente que no es capaz de asumir el riesgo. Ser emprendedor es vivir las 24 horas del día en modo riesgo. A mí me apasiona. Lo he hecho muchas veces. Ahora con gente muy joven, gente de vuestra edad, acabamos de montar una startup
de Big Data e inteligencia artificial, nos está yendo bien. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados en tener clientes. Os irá bien si sois innovadores. En las empresas normalmente ya sabemos, cuando llegamos ya hay un negocio establecido, un negocio mainstream, un negocio que nos hace especialistas, un negocio que nos hace expertos, un negocio que sabe resolver sus problemas. Ser innovador quiere decir ser capaz de trabajar en este negocio y mirártelo a la vez de un modo distinto. La innovación no está en la tecnología. No. La innovación está en la mirada. Seréis innovadores si sabéis mirar distinto. Luego la tecnología vendrá. Mirar distinto para crear valor, crear una solución distinta. Estamos llenos de gente que ha sido capaz de mirar distinto. La mayoría de veces no eran los expertos estos. Sed descarados. Que no entendáis de un negocio no quiere decir que no podáis innovar y que no lo podáis reinventar. La mayoría de veces no nos irá bien. Pero si nos vamos entrenando, aportaremos mucho en las organizaciones donde estamos y algún día tendremos más oportunidades de ser emprendedores. Estaréis en muchas organizaciones en las que habrá muchos cambios. Hay muchas organizaciones que van a quedar bloqueadas porque la gente cuando escucha cambios siempre piensa, bueno, primero que cambien ellos. En esta lógica, si sois gente con capacidad de aplicaros el cambio antes, tendréis muchas oportunidades. Hay una cosa natural. Nos gusta la zona de confort, nos gusta de vez en cuando pararnos y crear una inercia y no tener que pensar. Nos gusta a todos. En nuestro mundo esto será menos. En vuestro mundo será menos. ¿No vamos a vivir? Claro que vamos a vivir, aprendemos a vivir y además esto nos forzará a algo fundamental que es a aprender y desaprender. Aquí estáis para aprender, pero en el futuro no podréis continuar aprendiendo si no desaprendéis. Desaprender quiere decir que cosas que os habrán ido bien en vuestra vida o que a vuestra empresa le habrán ido bien, que le habrán ido bien en contextos que han dejado de existir. Desaprender es mucho más difícil que aprender. Desaprender el modo de estudiar para hacerlo de otra manera que ahora nos permita generar con otras herramientas más resultados. Imaginad que el modo que estáis estudiando cada uno que os va bien, tenéis que sustituirlo. Cuesta mucho, pero este es nuestro mundo. Hay gente que se pasa la vida quejándose. Nunca tuvo suerte con los jefes que encontró. Nunca tuvo suerte con las organizaciones. Hay gente que nunca encontró nadie que le motivara. Hay gente que se pasa la vida quejándose. Su vida es una queja y salta de una empresa a otra y con tiempo récord encuentra nuevos motivos de queja. Quejarse no sirve para nada. No me refiero a la queja ante una injusticia, no. Me refiero a esta gente que adopta la queja como su forma de estar en el mundo. No os quejéis. Simplemente cambiad. Simplemente cambiad. Esto a veces requiere esfuerzo. Y el esfuerzo es algo serio, porque el esfuerzo es lo que viene después del cansancio. Pero no os quejéis. No os va a llevar a ninguna parte. Esto es igual que la gente que se queja porque dicen que no tiene talento. Haz algo. Si en 2 años en tu vida profesional nadie se ha fijado en ti,
para proponerte en un proyecto, tienes un problema. Tú lo tienes. No eres visible. No ven que contigo van a construir mejor una oportunidad. Tienes que cambiar. O quéjate toda la vida. Pero no tendrás oportunidades. A algunos de vosotros os tocará liderar. Liderar es algo bonito en la vida. Pero liderar es servir. Liderar es conseguir que aquello que hacen, que las agendas de tus equipos sean cosas que tengan sentido. Los líderes no se sirven, los líderes sirven a los demás. ¿Y sabéis qué? En nuestro mundo donde todo es transparente, lo que dicen los líderes, no solo los políticos, los empresariales, todos, lo que dicen no sirve para nada. Lo único que sirve es la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Cuando os toque liderar, la gente no se fijará en lo que decís, muy poco. Se fijará en lo que hacéis. Y finalmente hay una cosa muy importante. En vuestra vida profesional tendréis muchos dilemas, muchas opciones. Y tendréis que decidir cosas importantes. Una de las cosas importantes que vais a tener que decidir es estar del lado de la honestidad. Y cuando tengáis esta duda, estoy convencido que en algún momento os pesará haber pasado por una universidad que se propone que sus alumnos prefieran la honestidad. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Vamos a abrir unos minutos para sesión de preguntas y respuestas. Les solicitamos, por favor, levantar la mano para hacerles llegar el micrófono para la pregunta correspondiente. Buenos días. Una pregunta, ¿qué pasó en España? Que hasta hace algunos años tenían una política un poquito más estable, estaban trabajando de mejor forma y ahorita pues ha ido en decadencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahorita en México estamos en esa época, ¿no? Imagino que están haciendo planes en España para salir de ese bache. Y digo, aquí definitivamente uno de los grandes problemas es la corrupción, ¿no? Pero allá específicamente, ¿qué han identificado y qué están haciendo para resolver eso? Estamos intentando, yo creo en general en Europa, no quedarnos como un gran museo. Como un sitio para visitar, como el mejor sitio del mundo para visitar, con ciudades bellísimas, con monumentos bellísimos, sino continuar siendo, digamos, un polo importante en términos de producción. Si ustedes se fijan dónde están apareciendo todas las nuevas startups que están valoradas en más de $1.000 millones, esto que se conoce como unicorns, verán que es un mapa un poco inquietante. Donde están haciendo el futuro, verán que es un mapa un poco inquietante. Básicamente en California, otra parte, digamos, en la costa este, muy poquito en el centro de Europa, un poco en Asia y en India, en China y en India, porque son tantos que tiene que pasar todo. Pero muy preocupados, no tanto por una forma coyuntural, estamos creciendo al 3%, no es el 7% de vuestras regiones centrales donde estáis, pero muy preocupados, digamos, también por el tipo de sociedad, digamos, que nos va a quedar. Y por tanto, yo creo que es un momento de grandes decisiones estratégicas.
me temo, digamos, que es un momento con mucha debilidad política y mucha necesidad de decisiones estratégicas fuertes, ¿eh? Con lo cual, digamos, es una situación inquietante. Hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad empresarial, pero como os decía antes, uno tiene que tener su propia responsabilidad. Por lo tanto, yo te voy a decir lo que hago yo. Yo hago 3 cosas. Una, intentar ser coherente. Y por tanto, no solamente tener una empresa, sino crear nuevas empresas, especialmente con gente joven. Intentar que estas empresas crezcan. 2, intento trasladar, en la medida que soy una persona que tengo una poca capacidad de influir desde los medios, intento trasladar determinadas ideas que no nos hagan mirar hacia el pasado glorioso, sino que nos planteen el pasado está, de los éxitos del pasado no vives, ¿eh? Y 3, yo creo que en todo lo que hacemos tiene que haber compromiso social. Creo que en todo tiene que haber compromiso social, ¿eh? Y en nuestro caso, no solo mío, sino el de nuestra empresa, nosotros cada año a 2 o 3 organizaciones les hacemos exactamente el mismo tipo de trabajo que hacemos para grandes empresas, organizaciones non-profit, ¿eh? Desde, digamos, la misma profesionalidad para intentar ayudarlas a tirar adelante. La pregunta siempre es, ¿qué hago yo? Porque yo no voy a controlar ni lo que hacen los políticos ni los grandes empresarios. La política es, ¿qué hago yo? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es simple. Si en toda su carrera alguna vez se ha enfrentado con la corrupción, ¿y qué consejo nos daría para evitarla? Me he enfrentado con la corrupción cuando montamos una empresa que creíamos que iba a ir muy bien, que trabajaba, que tenía que empezar a producir en algunos países asiáticos y en el que nos pidieron cosas que nos tendrían que pedir y nosotros no supimos reaccionar y perdimos millones de dólares. O sea, a mí la corrupción me ha costado millones de dólares. Pero al final, dentro de unos años, hemos continuado viviendo y si miramos atrás, algo no nos lo quitará nadie. Preferimos la honestidad. Y es duro, ¿eh? Porque nadie es un héroe. Es duro, pero hay momentos en la vida en las que tienes que darte cuenta de que te están pidiendo cosas que no se pueden pedir. Y es duro, porque nosotros no somos ricachos. Y perder mucho dinero es duro. Gracias. Buenos días. Yo quisiera saber su opinión en nosotros como estudiantes, emprendedores, trabajadores, ¿cómo podemos empatar una visión innovadora, una visión abierta al cambio, sin perder de vista la disciplina de un trabajo, de un sueño? La innovación es poner el futuro en la agenda del presente. Esto es la innovación. Lo acabas de definir perfectamente. ¿Cómo compaginas la disciplina y el sueño? Lo has definido perfectamente. Ahora tienes que contestarte. Porque mi respuesta no será la misma que tú vas a necesitar. Porque la innovación nacerá en tu mirada. Te doy una pista. Necesitamos tener fuentes de inspiración. La innovación viene de hacer chocar cosas, hacer aunar cosas que no es obvio que pudieran ir juntas. Cuando hace muchos años Sony
cuando había todavía unas cosas que os parecen prehistóricas que se llamaban casetes para reproducir música, inventó el Walkman, permitió hacer una cosa que nunca se había podido hacer, que es escuchar música y correr a la vez, hacer running, no con estos super iPhones que ahora llevamos aquí. Entonces, alguien se inspiró, tuvo otra mirada. Tienes que buscar las fuentes donde te inspiran. Yo hago, ¿qué hago? Primero intento tener alguna gente cerca que sé que son gente que me es muy inspiradora, que no me dicen nunca lo que tengo que hacer, pero me hablan. La inspiración no es nadie que os venga a decir, tú tienes que hacer esto. Esto no es inspiración. La inspiración es que vosotros veáis cosas que luego seáis capaces de crear una síntesis propia, crear una propuesta propia. Y luego disciplino también mi inspiración. Tengo 15 blogs de gente que me inspira, que los leo cada semana. También tengo otra suerte, pero esto llega con el tiempo. Tengo la oportunidad de vivir a la vez en varios ecosistemas de innovación del mundo y me ayuda mucho. Pero lo primero es lo primero. Piensa dónde te inspiras, que te sirva para ti. Observa, aprende a observar, no preguntes nada. Observa. Observa cómo harías cosas distintas. Ten confianza en ti. Papel en blanco. Papel en blanco. Empieza a escribir propuestas. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que descubras que el campus está aquí fuera. Cuando salgamos nos daremos cuenta. Pero las cosas se hacen con inspiración, con confianza en uno mismo. Y una última recomendación. Cuando estés creando, no busques nada en Google. No hagas benchmarking, ya lo harás después. Porque si no, cuando tú entras en Google, siempre estás trabajando con el esquema mental de otros. Ya llegaremos. Papel en blanco, esquemas, y construir. Y confianza, mucha confianza. Podéis hacer cosas increíbles con confianza. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Agradecemos mucho al doctor Xavier Marcet esta ponencia en esta cátedra prima. Y bueno, a continuación el maestro Alejandro Saldaña, la maestra Cintia Limón y la maestra Flor Ortiz entregarán unos presentes en agradecimiento por esta intervención. Muchas gracias. Una litografía. Qué bien. Qué bien. Maestro, está muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Agradecemos mucho su participación y asimismo los invitamos a que continúen de cerca todas las actividades en celebración de este 30 aniversario de la Universidad de Celaya. Muchas gracias.